Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak. Hasiko gara. Lehenengo puntua 2024ko urtarrilaren 15ko bilkurako akta onestea. Hemen dudarik, galderarik, oso ondo, aurrera orduan. Bigarren puntua, Conservatorio y Escuela de Música, evaluación del primer trimestre del curso. Amaya, por favor. Sí, buenas tardes. Cada trimestre nosotros realizamos una evaluación para poder valorar el grado de cumplimiento de los indicadores marcados en la carta de servicio y en los objetivos del plan anual. Los indicadores trimestrales en los que nos basamos son el porcentaje de asistencia a clase, el porcentaje de aprobados, las horas de atención a las familias, el número de actividades realizadas y las colaboraciones con otras entidades. Este primer trimestre hemos obtenido un 99,26% de aprobados, nuestro objetivo era del 92%, un 96,19% de asistencia y el objetivo era el 95%. El número medio de horas de atención a las familias ha sido de 8 horas y media por profesor y el objetivo del trimestre eran 5. Y el número de actividades realizadas durante el trimestre han sido 52, de las cuales 23 se han realizado dentro del auditorio, 17 en Irún fuera del conservatorio y 12 en otras ciudades o pueblos. Se han realizado además 18 colaboraciones con entidades de Irún y 9 con entidades no locales. En esta evaluación recogemos también las quejas, reclamaciones, sugerencias y decir que este trimestre hemos tenido una queja anónima vía SAC que se ha trasladado al profesor afectado. Para que sepáis, la queja iba dirigida a un profesor que tiene costumbres de hacer en las audiciones preguntas al alumnado sobre las obras que van a interpretar, compositor, época, etcétera, que es un trabajo que previamente se realiza en clase. Pero la persona que realizó la queja consideró que esto ponía muy nervioso al alumnado. También es cierto deciros que yo hablé con profesores que estuvieron presentes en esta audición y les parecía muy exagerada la queja y ellos no habían percibido tal nerviosismo. Valoramos también los premios y reconocimientos obtenidos y en este trimestre pues cada año podemos otorgar un máximo de 4 bonificaciones a alumnado que por sus méritos y aprovechamientos ha destacado el curso anterior y este año han obtenido esta llamada matrícula extraordinaria los alumnos Ana Aristizábal, alumna de bombardino, Naroa Otamendi, alumna de acordeón, Ayur Sujar, trompetista e Isaro Villoria, alumna de viola. También en diciembre 2 alumnas participaron en el Festival de Acordeón de Arrasate, obteniendo Aroa Plagar una medalla de oro y Sara Echeverría medalla de plata. Y para terminar con esta evaluación, pues de entre las 51 actividades que hemos realizado, destacar un curso de piano impartido por Rafael Salinas, profesor de la SMUC, junto a Iñaki Guezala, exalumno del conservatorio, 2 conciertos para niños de iniciación, destinados a niños de iniciación musical y una charla para las familias, impartido por Antonio Domingo, masterclasses para el alumnado de cuerda impartidas por el dúo Chechelos, un curso de improvisación para instrumentos polifónicos impartido por Alain Bruel, un curso de danza a cargo de Xavier Irurzun y un curso de gestión emocional impartido por Juan Antonio Jiménez. Y así pues examinados todos los compromisos públicos y sus respectivos indicadores, este trimestre no se detecta ningún incumplimiento ni la necesidad de poner en marcha acciones preventivas o correctoras. Eskerrik asko, Amaya. Galderarik, dudarik, bai, Urkiri. Bai, atxaldean, mila esker. Indikadoren artean, ikusiten detena dela, dana interna dela eta aipamena egin duzu sarien inguru. Normalki oso indikadore hona izaten da eskolena egresadoen ibilbideak edo kanpoko sariak ere bai. Arrasatekoaz aparte, ba aldira beste saririk lortutakoak ikasen artean? ¿Me puedes hacer la pregunta en castellano, por favor? Estoy segura de contestarte. Sí que, asistiendo a los indicadores, que es todo de interno y que normalmente en todo tema de escuelas de arte suelen ser indicadores los premios externos, no los propios. Y aparte de la mención de Arrasate, la medalla de oro
en acordeón y otra de plata en acordeón, ¿hay algún otro premio o otra distinción externa a lo que es el mismo conservatorio entre los alumnos? En el primer trimestre no, pero porque no ha habido tampoco concursos en los que hayan participado nuestro alumnado. Sin embargo, ahora en el segundo trimestre sí que hay, ahora mismo este fin de semana, han participado en las pruebas de acceso de elección de los alumnos para la orquesta ELLO, que es una orquesta del Gobierno vasco para jóvenes, y de 12 alumnos que se han presentado, 9 han entrado este fin de semana. Estupendo. En la ELLO de hasta 19 años. Y durante este segundo trimestre sí que tenemos más pruebas. El primer trimestre es verdad que es el inicio del curso y pocas oportunidades tenemos de participar y poco tiempo tienen los alumnos de prepararse para ello. Para esta orquesta de Gobierno vasco es necesario ser alumno de conservatorio. O escuela de música. O escuela de música. Sí. Entran en concurrencia de escuelas de música con conservatorios. Sí. De acuerdo. Sí que me gustaría tener, por favor, me encantaría estos datos que ha dado por escrito, si no le importa. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias. Bai, mila esker. Amaia, mesedez, barkatu. Itzali mikrofonoa, mesedez. Eskerrik asko. Vale, besterik, zalantzarik, galderarik, oso ondo. Hirugarren puntua, Irungo auzoen azterketa soziologikoa. Anuntzi, mesedez. Arratsaldeon guztioi, soy Anuntzi, técnica de prevención e inserción en el área de bienestar social del Ayuntamiento de Irún. Y voy a presentaros el estudio sociológico de los barrios, que como ya sabéis surge de la enmienda que presentó EH Bildu en 2021. Para elaborar este estudio se ha contratado a la empresa IKEI por un presupuesto de 43.257 euros. IKEI es una empresa de consultoría e investigación con una amplia experiencia y cualificación en proyectos sociales. El objetivo de este estudio ha sido conocer la realidad sociológica de los barrios de Irún y también aproximarnos a sus necesidades y preocupaciones. De una manera muy resumida, voy a comentaros la metodología que se ha seguido en la elaboración del estudio y también las valoraciones y las conclusiones más relevantes. Con respecto a la metodología, bueno, un aspecto importante fue definir los barrios que iban a ser objeto del estudio. Y para eso, bueno, decidimos que elegiríamos los 17 barrios establecidos por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Irún. A partir de ahí ya empezamos con el análisis metodológico que nos había preparado la empresa IKEI, que se basaba tanto en datos cuantitativos como cualitativos. En primer lugar, se hizo una recogida de la información estadística en relación con la población, datos de evolución, de sexo, tramos de edad, procedencia de la población residente en Irún. A continuación también se recogieron indicadores económicos relacionados con la renta per cápita, con la tasa de desempleo, con el PIB per cápita también. Otros datos estadísticos también que se recogieron fueron los relacionados con los equipamientos y los recursos. Y aquí lo que se pretendió fue hacer un listado de la oferta de equipamientos y recursos que ofrece la ciudad de Irún a su población. Pues desde asociaciones de vecinos, centros de educación, centros de salud, equipamiento cultural, social. Bueno, fue un listado que nos llevó un tiempo, estuvimos hablando con las diferentes áreas para recoger todos estos datos. Y ya por último, dentro del apartado de las estadísticas, se recopilaron datos de los indicadores sociales. Más que nada, bueno, pues por tener unos indicadores de cobertura de dependencia, de discapacidad y recoger también las actividades que desarrollamos en el área de bienestar social del Ayuntamiento. Una vez ya terminados los datos estadísticos, ya se procedió a preparar el cuestionario y a realizar la encuesta de población que se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre de 2022. Para ello se tomó una muestra de 1.820 personas con un margen de error de más o menos 2,3 y un nivel de confianza del 95,5%.
En la muestra se dio un peso ponderado a los habitantes por barrios, es decir, los barrios con mayor número de habitantes tenían mayor número de representación en la muestra. El cuestionario que se preparó para la elaboración de este estudio se basaba, en primer lugar, en las características sociodemográficas de la persona encuestada. Se recogieron datos pues de su edad, ocupación, nivel de estudios, procedencia, vivienda. A continuación también se le pidió que hiciera una valoración general de la ciudad de Irún y también una valoración de su lugar de residencia, de su barrio. A continuación se le pidió que opinara sobre el entorno urbano en el que residían y aquí se tuvieron en cuenta 4 apartados que son el mantenimiento y conservación de los edificios, la movilidad, equipamientos y recursos y la calidad ambiental del barrio. Una vez terminada la encuesta de población, se procedió a la observación directa de los barrios por parte del personal técnico de IKEI. Habían elaborado previamente unas fichas de observación por barrios y ahí iban recogiendo los datos relacionados con los equipamientos y los recursos que iban observando, el grado de conservación que ofrecían estos equipamientos y también iban detectando problemas que ellos observaban en cada barrio de Irún. A continuación, en el mes de marzo de 2023, se organizaron los grupos de discusión. Previo a organizar los grupos, se invitó a diferentes asociaciones de Irún, desde entidades del tercer sector social, asociaciones deportivas, culturales, personas mayores, asociaciones de jóvenes. En fin, todas las entidades que tenemos en Irún, para que pudiesen participar en estos grupos. Ya con la respuesta que tuvimos, organizamos 3 grandes grupos a lo largo del mes de marzo, en el que se debatió un poco los temas que preocupaban a estas entidades sobre los barrios donde estaban estas asociaciones ubicadas y también se hablaron de los temas clave que ya se habían recogido en las encuestas de población y que os he comentado anteriormente, relacionados con el mantenimiento y conservación, con la movilidad, contaminación ambiental, equipamientos y recursos. Hicieron estas asociaciones también propuestas de mejora, que también se recogieron en el estudio. Y ya para finalizar, se hicieron en el mes de abril, se concertaron entrevistas con personal técnico cualificado de Irún-Bi, de Bidasoa Activa y del propio ayuntamiento. Del ayuntamiento, contamos con la presencia de personal técnico de las áreas de urbanismo, de obras, de movilidad, de participación ciudadana, personas mayores, de juventud, inserción social. Y ahí recogimos las impresiones que tenían ellos un poco de lo que percibían que era Irún como ciudad para vivir, de los barrios, de la relación que había entre el equipamiento municipal y la vida en los barrios. Y también ellos manifestaron sus preocupaciones por el desarrollo de cada barrio y recogimos también sus propuestas de mejora. Con esto, quedaba ya terminado lo que es el aspecto metodológico de la elaboración del estudio. Y ahora, os voy a comentar brevemente lo que se recoge en el estudio, que serían un poco, los resultados o, la información más relevante. En primer lugar, decir que en el estudio aparece esta información recogida detalladamente y a nivel general, pero también encontramos un capítulo que nos ha preparado IKEI en forma de fichas donde aparece esta información disgregada por barrios. Entonces, también podemos acceder a lo que opina cada barrio sobre cada uno de los ítems que os he comentado. Bien, en cuanto a la valoración que hace la población de Irún sobre la ciudad como lugar para vivir, el 55% manifiesta que es una ciudad buena o muy buena para vivir.
es ligeramente superior cuando se les pregunta por su barrio como lugar de residencia, también como zona óptima para vivir, que ahí ya sube al 60%. Sí es llamativo que es la población mayor de 65 años la que dice estar más satisfecha con Irún, con su barrio y con el entorno urbano en general. Y bueno, ahora os voy a comentar también de forma resumida la valoración que se hace sobre el entorno urbano. Entonces, bueno, sobre el mantenimiento y conservación, sobre 10 puntos recibimos una puntuación de 6,2 con una favorable opinión, sobre todo en temas de conservación de edificios y de limpieza de las calles. En cuanto a movilidad, bueno, quería comentaros también que en mantenimiento y conservación los barrios que demuestran mayor satisfacción son los barrios de Meaca y Barla, de Urdanibia y de Arbes. En cuanto a movilidad, bueno, es de los 4 ítems es el peor valorado. Si bien las líneas de transporte y el horario de transporte público es, bueno, la opinión de la población encuestada es satisfactoria, no así que lo ven más, que ofrece más dificultades pues para la vida cotidiana, el tráfico, la OTA y el aparcamiento. En cuanto a servicios y equipamientos, la población encuestada está satisfecha con las áreas de juegos infantiles que ofrece la ciudad y también con la oferta hostelera. No así con la oferta de cajeros y bancos, pues porque muchas veces en los barrios no hay un acceso fácil a estos servicios. Y por último, dentro del epígrafe del entorno urbano, os voy a mencionar que la calidad ambiental es el epígrafe mejor valorado por los ciudadanos de Irún, especialmente en cuanto a puntos de recogida de basura y también de la contaminación del aire. Son los barrios de Dumboa, de Meaca y Barla y de Urdanibia los que mejor valoran, mejor valora la calidad ambiental en su zona de residencia. Y bueno, ya por último mencionar, porque también así estaba recogida en la encuesta de población, las necesidades sociales. Se le planteó a la población encuestada diferentes situaciones con las que se podían sentir identificados. Y de estas situaciones, un 7,9% manifestó tener dificultades económicas, un 7% problemas con la vivienda, pues de acceso a la vivienda, de problemas de rehabilitación, y un 6,9% declaró que tenía problemas pues, para encontrar empleo. Estas fueron las 3 situaciones personales que porcentualmente mejor quedaron reflejadas en esta encuesta. Es verdad que estos datos hay que tomarlos con cautela porque las situaciones personales, al preguntar por una situación personal por teléfono para una encuesta, las personas suelen ser más reticentes a manifestar su situación real. Y luego, bueno, en cuanto además de las necesidades en batería cerrada, también se les preguntó un poco pues, por las necesidades de mejora que veían ellos para que la ciudad siguiera adelante y avanzara, ¿no? Y la población manifestó que igual Irún tenía que hacer un mayor esfuerzo en temas de convivencia y de seguridad y también en temas de movilidad para seguir avanzando como ciudad. Bueno, yo creo que con esto he terminado un poco el resumen que está recogido en el estudio de los barrios del estudio sociológico de los barrios de Irún. Gracias. Eskerrik asko Nuntzi. Galderarik, zalantzarik, bai Josu. Arratsaldeon, ni zalantza daukat. Eta da, parte hartze hori, esan desunean grupos de discusión, nolako parte hartzaia hartze egon da nor beste eragilea aldetik. ¿Ha habido realmente una participación importante por parte de esos agentes sociales de la ciudad o ha costado, como suele pasar, que la gente participe de Eskerrik asko? Sí. Se hizo una invitación
bastante masiva. Teníamos un listado de diferentes asociaciones y se les invitó a todas ellas, pero es verdad que la participación no ha sido tan alta como nos hubiese gustado. En relación a tu pregunta, es verdad que teníamos una relación de casi 40 y pico, 50 entidades diferentes, ¿vale? Entre asociaciones de vecinos, de las diferentes zonas de los barrios que Anuncia ha comentado, entidades del tercer sector. Y de estas es verdad que tuvimos que hacer, si no recuerdo mal, Anuncio, unas 2, 3 rondas insistiendo para la participación. Al final es verdad que nos habría gustado una mayor participación, pero bueno, creemos que con la participación de asociaciones de vecinos, entidades asociativas del ámbito de personas mayores, del ámbito feminista, de otro tipo, ¿no?, de entidades, pensamos que por lo menos hubo una participación y una visibilización de estos ámbitos, ¿vale? Entre, si queréis por conocer, entre las entidades, además de las asociaciones de vecinos, entidades como Cáritas, Arras, Cruz Roja, bueno, diferentes entidades de nuestro municipio, ¿vale? Es que recasco. Y luego, por aclarar una cosita, habéis comentado también de que las personas mayores de 60 años son los que quizá de alguna manera mejor ven o valoran su entorno. Entiendo que será por una perspectiva de vida, ¿no? Entiendo, las personas mayores igual con que haya buena accesibilidad y tal, pues igual, en cambio, las personas jóvenes, entiendo que habréis hecho alguna lectura o estará sin valorar, no lo sé, que quizá las personas jóvenes pues son más exigentes en ese sentido, ¿no? Y luego, cuando has dicho lo de la movilidad, entiendo que es aparcamiento. ¿O hay alguna otra cosa más? Quiero decir, aparte del aparcamiento... Sí, la movilidad recoge diferentes aspectos. Las líneas de transporte, los horarios de transporte públicos, también el tráfico, la OTA y el aparcamiento. Los 2 primeros han sido bien valorados. Los últimos que comentó no han sido tan bien valorados. Nada. Igual por remarcar en cuanto a tu pregunta, no hemos llegado a analizar cuáles son los resultados, el porqué, no la explicación que tú comentabas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando decíamos que las personas mayores de 65 años son quienes mejor valoraban, ¿no?, la ciudad y también su barrio, la verdad es que eran hombres la mayoría, y en cambio las mujeres de más baja edad, de 30 y pico a 40 años, creo recordar un perfil de este tipo, eran mujeres las que de alguna forma más cuestionaban las situaciones de los barrios en donde vivían. ¿Vale? Bai, Oiana. Bai, bueno, eskerrik asko azalpenangatik. Eta besterik gabe diskusio askorako edo hausnarketa askorako ematen duen dokumenta izango da seguro, eta espero dugu laguntzea ere pixkatu beto ezagutzen eta auzuen beharrak ere pixkatu beto asetzen bintzat. Jakireko genuke dokumentazio guzti hori hitz egiten ari zera datu guzti hauek, zeinekin egon zeaten, zeinekin ez, erantzun horien xehetasun guztiak jasoal izango ditugun, publikoak egingo diran, non zintzilikatuko diran. Ez dakit galdera ondo ulertu dugun ala ez, baina gaur bertan bidali da informazio guztia, Txosten osoa bidali da gaur goizian. Bale, eta jartzen da, espedientean dago, bale. Bai, eta espedientean dago, bai, Oiana, barkatu. Txostena, baina ez konturatu. Bai, lasai, baina... Nik ere, bai, bale. Jakinen unagian besterik behartzen nuen edo bestelakorik egin. Hori, galdera zen gehiago publikoa egingo den, espedientea, baina zintzilikatuko dela. Bai, espedientean dago, bai, aurkeztu da, bai. Mila esker. Ez zuri. Besterik, bai, Josu. Esatzen gero udal gobernuak egingo duela irakurketa bat horri buruz, eta irakurketa hori politikoa esan edet. Badago txosten tekniko bat, eta hor egongo dela irakurketa bat ere zuen aldetik. Horrelako Nuriak esan duen bezala gaur goizez bidali dizuegu dokumentua eta hau da, bale? Orduan, datu asko daude irakurtzeko eta zalantzari bat duzue, beti bezala galdetu, bale? Bale, besterik?
Oso ondo. Bueno, seguimos entonces el punto número 4, prematrículas en centros escolares, curso 2024-2025. Iñaki, por favor. Arratsaldeon guztioi. Bueno, no es un tema nuevo, es un tema que de vez en cuando traemos, hace un tiempo que no hablábamos de ello. Así que empezamos el ciclo de las prematrículas en los centros escolares. No es una convocatoria del Ayuntamiento, es una convocatoria del Gobierno vasco, publicada en el boletín del 8 de enero. Pero en el que entre las obligaciones municipales tenemos la de coadyuvar al mantenimiento de la enseñanza obligatoria, con lo cual intentamos echar nuestro granito de arena para conseguir que todos los niños y todas las niñas estén a tiempo matriculados en sus centros escolares. Esta prematrícula comenzó el pasado 7 de febrero y termina el día 23, seguramente lo habréis oído en bastantes medios de comunicación, y en ella tienen que concurrir todos los chavales que no estén escolarizados o se quieran escolarizar en la ciudad, por los motivos que sean, entre los 2 y los 16 años, infantil, primaria y educación secundaria obligatoria. El grupo más importante, los que se van a incorporar al sistema educativo, niños de 2 y de 3 años, nacidos en 2021 y 2022. ¿Dónde se hacen las prematrículas? En los centros escolares o bien en el portal educativo Ikasgunea del Gobierno vasco, donde habitualmente se apunta para toda esta serie de cuestiones. ¿Cuántos niños tenemos? Nacidos en 2021 tenemos 436 y tenemos un total de, se ofertan 475 plazas. Y digo, se ofertan, la capacidad de los centros escolares es mayor, ¿de acuerdo? De estas 475 plazas que se ofertan, 300 son plazas públicas y 175 son plazas concertadas. No hay plazas privadas en Irún, todas las plazas que se ofertan en 3 años son concertadas. Para 2 años tenemos algo menos de nacimientos, 390, y tenemos, se ofertan 414 plazas, 256 son plazas públicas, 158 son plazas concertadas. Y además a estas habría que añadir otras 72 más, que son las aulas que existen en las escuelas infantiles públicas y privadas, en este caso sí, que existen en la ciudad. O sea que en total la oferta de plazas de 2 años es de 486. Pero esta no es ampliable, esta es la que hay, no hay más. La diferencia es que la escolarización en 3 años es universal, no es obligatoria. Obligatoria es a partir de los 6 años, universal es a partir de los 3. Lo que quiere decir es que todo menor que se acerque a un centro escolar deberá de obtener una plaza escolar. Es una obligación de la Administración para con la ciudadanía. En 2 años la enseñanza no es universal, con lo cual no existe la obligación por la parte de la Administración de que todos los niños tengan una plaza escolar. Sí que se intenta en el ámbito de los centros de educación infantil y primaria el que todas las criaturas que se acercan puedan tener una plaza, y de hecho en la convocatoria del año pasado ningún centro cubrió todas las plazas que ofrecía, ¿de acuerdo? Pero no existe la obligación legal de que se cubran todas las plazas, ¿de acuerdo? No existe la universalidad. Una buena noticia, os decía que en 2 años teníamos 390 nacimientos, en 2023 hemos tenido 415. Tenemos no muchos más, pero tenemos unos poquitos más, lo cual es toda una novedad porque llevamos años y años y años de descenso y por fin vemos una subidita, que a lo mejor solamente se queda en la anécdota o a lo mejor nos habla de una tendencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos hemos dejado de bajar. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento? Bueno, el elemento más importante es este documento que tenéis aquí. A ver si consigo mirar allí, miraros a vosotros y hablar al micrófono toda la vez. Vale, este es un documento que se ha enviado a todas las familias que han puesto su email a disposición del Ayuntamiento para las comunicaciones que sean, vía Irún Txartela o vía porque lo han comentado en algún momento. No podemos utilizar el padrón para esto, la legislación lo impide, ¿de acuerdo? Pero sí podemos acercarnos de esta manera a las familias, más lo que ha salido en medios de comunicación, en los puestos de información, en los autobuses, bueno, todo lo que podemos extenderlo, ¿de acuerdo? Esta carta intentamos, veis que es bastante limpia,
e intentamos que la información sea en esta primera presentación la mínima posible. Empezamos las prematrículas, son del 7 al 23 de febrero, la solicitud donde se hace, quién es el responsable final de esta tramitación y algún elemento que llama mucho la atención como los puntos de proximidad. Pero como veréis en la carta, en el email, se pueden ir linkando diferentes aspectos. En este caso nos lleva a una ficha municipal en donde aparecen las características más importantes de la convocatoria. Ya con un poquito más de detalle, como veis, con todo aquello que puede ser importante para las familias. Un segundo link nos lleva al lugar donde se puede realizar la solicitud online, que es el portal Ikasgunea, como os había comentado. Un tercer link nos envía a la hoja de información del Departamento de Educación sobre todo el proceso de prematrículas. Y el último link nos lleva a una pequeña aplicación que tiene el Departamento de Educación, donde colocando tu dirección aparecen las puntuaciones que tienen todos los centros que están dentro de tu zona de escolarización. En el caso de Irún, la zona de escolarización es todo el término municipal en este momento. Con lo cual entendemos que mandamos una información, en primer lugar, fácil y con la capacidad de aquellas personas que quieran profundizar un poquito más y conocer a fondo la convocatoria para poder acudir a toda esa información que hay en Internet y que es bastante relevante. Además de ello, tenemos el SAC, que es un primer elemento donde puede acudir cualquier ciudadano a conocer cualquier aspecto de la convocatoria y aquello ya que sea de un punto un poco más particular, más concreto de esa familia, pues ya se nos remite directamente al Servicio de Educación, donde ya trataremos la casuística de cada uno de ellos. Bueno, ¿cuáles son los niveles de escolarización en Irún, los que nos podemos encontrar? Pues en este momento tenemos en Irún escolarizado el 90% de los niños y las niñas, obviamente en edad de escolarización infantil entre 3 y 6 años. En primaria, entre 6 y 12 años, tenemos entre el 90 y un curso que es segundo de primaria, que es muy divertido porque tenemos escolarizado al 101% de la población. Y en educación secundaria obligatoria tenemos escolarizado en general el 92% de la población, salvo en cuarto de la ESO, que nos baja bastante hasta un 81%, probablemente por alumnado que abandona ya la escolarización y que igual se puede recuperar más adelante, pues bien sea en formación profesional básica o en educación de adultos o en otros elementos que hay también. Bueno, no os voy a explicar cuál es la puntuación que otorga el Gobierno vasco, si queréis podemos entrar a ellos, pero bueno, básicamente son los parámetros de domicilio, de lugar de trabajo, de ingresos de las familias, de familias numerosas, de criterios del OMR, discapacidades, etcétera, familias monoparentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me extiendo más. Eskerrik asko, Iñaki. Galderarik, zalantzarik. Muy bien, pasamos al próximo punto entonces, prematrícula en la Escuela Infantil Municipal, curso 2024-2025. Bueno, como os decía, hemos empezado el ciclo de las prematrículas. La segunda que aparece es la Escuela Infantil Municipal. Esta, al contrario que la anterior, no es un procedimiento del Gobierno vasco, es un procedimiento del propio Ayuntamiento, pues se trata de un servicio municipal. Y aquí, por explicaros rápidamente, estamos hablando de un servicio dirigido a familias o a niños, a niñas con menores de 0 a 3 años, que tenemos 75 plazas. En este momento la ocupación es de 8 plazas en menores nacidos en 2023, 49 en menores nacidos en 2022 y 18 en menores nacidos en 2021, este curso. Tenemos ocupados el 96% de las plazas, 72 de 75 plazas disponibles. Bueno,
El procedimiento de prematrícula no es nuevo, de este año lleva rodando mucho tiempo y se ha ido mejorando a medida que han ido, bueno, pues que la sociedad ha ido cambiando y que, bueno, pues las valoraciones eran distintas, incluso en la medida en que dejó de ser en la escuela infantil, lo que era antes una guardería, un elemento puramente asistencial, hasta ser lo que es ahora, que es un servicio educativo, ¿no? ¿Dónde se solicita? Pues bien en el SAC presencialmente o bien en la sede electrónica del ayuntamiento y de un chartela de por medio o cualquier otro certificado que esté validado. En cuanto a las fechas, aquí armamos un poco de lío. Tenemos dos tramos, un tramo para los niños, las niñas nacidas en 2022 y 2023. Estos tienen un periodo de solicitudes desde el 11 al 31 de marzo. ¿Vale? Periodo de 3 semanas o un poco largo y terminamos justamente antes de Semana Santa. Las listas provisionales se publicarán el 26 de abril, ahí se abre un periodo de reclamaciones, listas definitivas 27 de mayo y matrículas en la escuela infantil el 17 de junio, que además es mi cumpleaños. Los niños nacidos en 2024... bueno, tenemos un problema y es que todavía están naciendo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si hiciésemos también del 11 al 31 de marzo, pues tendremos a los niños de 3 meses, ¿no? Y van a ser un poquito pocos, ¿vale? Así que abrimos lo que podemos. ¿Cuál es lo que podemos? Pues que las criaturas, cuando empiezan en cualquier escuela infantil, esto está regulado, tienen que tener al menos 4 meses de edad. ¿Vale? Lo cual, claro, para empezar en septiembre, a principios de septiembre, pues tenemos que terminar a finales de mayo. Así que el plazo de solicitudes abrimos igualmente el 11 de marzo, pero igual nos vamos hasta el 5 de junio. ¿Cuál es la idea? Nacidos hasta el 31 de mayo y vamos a darles un par de días para gestionar en el registro civil que nazca el niño, que no pase como un año, que les pille una huelga en los juzgados y que luego que no lo pueda apuntar al registro civil, tampoco al ayuntamiento, bueno, cosas estas, que tengan un poquito de tiempo. Las listas provisionales el 14 de junio, las listas definitivas el 9 de julio y la matrícula, esta no es el día de mi cumpleaños, esta será el 15 de julio, un poquito más tarde, un mes más tarde. ¿Cómo publicamos esto? Las listas provisionales se publican las de todos los solicitantes de un proceso y del otro, o sea, de los de cunas y de los de nacidos los 2 años anteriores. Y las publicamos ordenadas por el orden del número del padre o de la madre o del tutor que ya ha solicitado la plaza, el número de DNI, NIE, pasaporte que se nos presente. ¿Por qué? Porque la idea es que no miremos si tengo plaza o no tengo plaza. Miremos si, primero, hemos recibido la solicitud y si la hemos tramitado realmente, pues que a veces pasan cosas y es el momento de poder subsanar, y sobre todo también si me falta alguna documentación que nosotros necesitemos para poder valorar algún aspecto. Esta es un poco la idea. La idea es que lleguemos a unas listas definitivas en las que hayamos podido valorar a todas las familias en cada uno de los aspectos que tienen. Luego sí, cuando publicamos las listas definitivas, ya las publicamos aula por aula. Intentamos que las aulas sean lo más heterogéneas posibles en cuanto a la extracción sociocultural de las familias. Lo tenemos asegurado, 18 nacionalidades en la escuela infantil, no os preocupéis, ahí me juzgué. Y y la otra idea es que sean muy homogéneas en cuanto al estado de maduración de los chavales. De forma que en cada una de las aulas intentamos que la diferencia entre el mayor y el más joven no sea superior a 6 meses. ¿Vale? No como puede pasar en otras aulas de un año, que puede haber ahí, teóricamente pueden estar todos los nacidos en el mismo año en la aguela, pero tenemos uno que nació en diciembre, que está gateando el pobre hombre, y otro que nació en enero de ese mismo año, que está corriendo como un gamo por toda la aguela, ¿no? Y entonces el andereño no sabe exactamente con quién puede hacer qué cosas. Así que intentamos que sea homogéneo, también para que podamos aplicar un proyecto educativo de calidad y donde los mayores protagonistas son los chavales, y lo primero que tenemos que hacernos es adecuarnos al estado de maduración de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los elementos? En el caso de que haya plazas entra todo el mundo, sin más, ¿vale? En el caso de que haya más demanda que oferta, lo que vamos a valorar son los ingresos de la unidad familiar entre 1 y 3 puntos, la existencia de hermanos o hermanas por debajo de la edad de escolarización obligatoria, es decir, con niños muy pequeños todavía con cargo a la familia, las discapacidades
de alguno de los miembros de la familia, hermanos, madre o padre, no la del propio chaval, que eso tiene otro tratamiento distinto. Y el hecho de que, o una de dos, o ambos trabajan o es familia monoparental, ¿vale? Entonces, obviamente son dos puntuaciones excluyentes entre sí. Y si tenemos un empate a puntos, pues si hay un informe social relevante, pues será determinante, y si no, tendrá prioridad aquella familia que tenga los ingresos más bajos. Aquellos que entran realizan la matrícula, aquellos que no establecen una lista de espera. En el caso de que haya una baja, que la suele haber porque hay muchísimo movimiento, en el caso de que haya una baja, hay un orden de prelación que sale por un lado de estas listas y por otro lado de aquellas solicitudes fuera de plazo que se hacen después, esa ya en orden exacto de llegada, ¿de acuerdo? Y se va llamando aula por aula, baja por baja, en orden de prelación que ya se ha indicado. Y bueno, pues esperemos que este año la matrícula sea tan exitosa como la del año pasado, aunque hay menos niños en general, pero tenemos este aliciente de 2023 con más niños que hayan nacido, que esperamos que no tanto en este curso, pero el curso que viene ya aparecerán más en la escuela infantil. Eskerrik asko, Iñaki. ¿Alguna pregunta? Bai. Sí, en los últimos años, ¿cuál ha sido la relación entre las demandas y las plazas que ha habido? O sea, ¿se ha demandado mucho más que las plazas que había, menos? Iba a decir que va por barrios, pero después del estudio no voy a decirlo. Va por aulas. Cuanto más jóvenes, la demanda es mayor. Tenemos una demanda importante en cunas. A ver, una cosa que hay que comentar. Las ratios son distintas en función de las edades de los niños. En las aulas con menos de un año, la ratio es de una educadora por cada 8 alumnos. En las aulas de un año, la ratio es de una educadora por cada 13 alumnos. Y en el aula de 2 años es de una educadora por cada 18 alumnos. Con lo cual, una guela no es lo mismo en unas edades que en otras. Y luego también tenemos que las aulas de 2 años y de 1 año espacialmente y en su configuración y en el uso que tienen son bastante intercambiables entre sí, pero las aulas de cunas, las aulas de menos de 2 años son muy específicas, muy concretas, muy exactas y tienen que tener, hace falta no las podemos inventar, no podemos intercambiarlas por otras, sino que tenemos la que tenemos y no hay más. ¿Vale? Entonces, en este caso en cunas tenemos 8 aulas. Perdón, 8 aulas, no, 8 plazas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que es un número relativamente bajo. ¿Hay demanda? Mucha. Podemos tener listas de espera inicialmente de 16, 17, 18 personas. ¿Qué es lo que pasa con estas listas? Bueno, que son un poco especiales en el sentido de que las familias, obviamente, intentan asegurarse una plaza, con lo cual se inscriben con nosotros, se inscriben en el consorcio de escuelas, se inscriben en las privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy posible que para con nosotros ofrezcamos una plaza a una familia porque tras ha dado de baja, pues ya lo tiene en otro centro escolar, que aunque igual les haga mucho más caro, pero ya han hecho el proceso de adaptación, ya está la familia organizada y ordenada en torno a eso, y entonces pues dice, gracias, me lo podías haber dicho hace 2 meses, pero ahora ya no me interesa, ¿no? Y en esos casos, pues esa lista corre mucho, por ejemplo. Vale, pero efectivamente, cuanto más pequeños, la lista es bastante mayor. En las aulas de 2 años, en cambio, lo que tenemos es una oferta muy importante de los centros escolares de infantil y primaria que ofrecen sus propias aulas de 2 años y que en los casos de los centros públicos son casi gratuitas, ¿vale? Cuál es una diferencia también importante. Ahí nuestra sorpresa es que, de verdad, nosotros pensamos que hacía años ya que hubiésemos tenido que eliminar el aula de 2 años por ver a falta de demanda. Y lo cierto es que no ha sido así. Y este año la tenemos llena. Este año tenemos las 18 plazas cubiertas. ¿Por qué? Bueno, primero, porque no todo el mundo se escolariza en el sistema educativo que se ofrece en Irún. Ya habéis visto, antes os he comentado que tenemos eso, entre el 90, más o menos, entre el 90 y el 92% de escolarización. Hay familias que prefieren escolarizarlos en otras ciudades, o en Francia, ya sabéis, aunque cada vez menos. Y en estos casos, pues igual prefieren retrasar esa escolarización y dejarlo con nosotros. Nuestras aulas de 2 años, o sea, a ver, el nivel educativo es 0-6 años,
¿vale? El infantil, que tiene 2 ciclos, el 03 y el 36. En la comunidad autónoma lo tenemos roto. O sea, tenemos una oferta 02 y una oferta 26, que no se corresponde con los ciclos que están así realizados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en un aula de 2 años de un centro de infantil y primaria tú vas a tener una adaptación de lo que se hace con los niños y las niñas de 3 años, que no es que esté mal, obviamente, pero que entra dentro de lo que es una organización escolar. En una escuela infantil está todo pensado para ellos. La organización de los espacios, los sitios a los que pueden acudir, la forma de entrar. No tenemos una entrada de 9 a 9 y 10. Nuestro alumnado entra de 7:30 a 10 de la mañana, cuando quieren y cuando les apetece. Y si hoy no vienen, pues no pasa nada. Nos avisa simplemente para que estemos tranquilos, para que sepamos que no pasa nada, pero nos adaptamos a lo que la familia, pero sobre todo el niño o la niña necesita. Entonces, bueno, eso hace que haya mucha gente que, sabiendo que no sucede como en años anteriores, que tenías que apuntar a tu hijo o a tu hija en 2 años para poder tener plaza en 3 y sucesivos, ahora lo que sucede es que tú puedes apuntarlo en 2 años y sabes que vas a tener plaza en 3 años en otro centro escolar de León, con lo cual prefieren quedarse con nosotros porque ya nos conocen o porque nos conocen de otra referencia, saben que trabajamos bien y piensan que su hijo va a estar mejor atendido ahí, a pesar de que no tenga la plaza asegurada, a pesar de que igual le puede salir más caro que en otros sitios, ¿no? No mucho más, pero sí un poquito más caro. Entonces, por eso te digo, depende. Iñaki, eskerrik asko. ¿Alguna otra pregunta? Oso ondo. Hurrengo puntua, udalekoak 2024. Irati, mesedez. Eskerrik asko, Nuria, eta arratsalde on guztioi. Bueno, este año volvemos a tener doble oferta de programa de Udalecus, de colonias para este verano. Por un lado, colonias cerradas en Irrisarrilán y por otro lado, el programa de colonias abiertas Aventuraero. Bueno, el principal objetivo de estos programas es que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de un ocio activo en verano. Pero bueno, este tipo de formatos, este tipo de programa nos permite cubrir otros objetivos que puedan ser pues bueno, aspectos relacionados con la autonomía, con la convivencia, incluso con la gestión emocional, entre otros. Y existe otro importante objetivo que es proporcionar a las familias de Irún una opción de conciliación. Bueno, como he dicho, tenemos 2 programas de colonias. El programa de colonias cerradas se desarrolla en el Parque de Aventuras Irrisarrilán, en Igantzi, en Navarra. Ofertamos 6 turnos de 1 semana de duración cada uno, 7 días, 6 noches, 50 plazas en cada turno, por lo tanto 300 plazas en total. Y bueno, durante esa semana de actividades, durante esa semana pueden disfrutar de diferentes actividades que lógicamente pues están vinculadas al propio parque de Irrisarrilán y bueno, actividades destacadas, tirolinas, arborismo, escalada, actividades propias que organizan los educadores, eso es lasertajo o juegos de agua y demás, y luego pues excursiones al entorno, diferentes excursiones al entorno. Se ofrecen 2 turnos para niños y niñas de entre 8 y 10 años, 3 turnos para niños y niñas de entre 11 y 13 años, esta es la franja de edad más demandada, por lo tanto ofertamos más turnos, y un turno para adolescentes de entre 14 y 16 años. Esta es la propuesta de colonias cerradas, pero bueno, también desde el área de juventud tenemos un programa de colonias abiertas que llamamos Aventuraero. Bueno, realmente se trata de un programa híbrido porque es un programa de colonias abiertas, pero introducimos una noche. Es el tercer verano que ofertamos este programa y surgió o ideamos este programa sobre la demanda de esos chiquis o de las edades más chiquis, de 8, 9, 10 e incluso 11 años, pues quizás que no les apetece o que no se atreven a pasar esas 6 noches fuera de casa, pero que tampoco una propuesta de colonias abiertas urbanas, bueno, pues no le parece lo suficientemente atractivas para esas edades. Entonces ideamos este programa que durante estos 2 años que lo hemos organizado, la verdad es que ha tenido bastante demanda.
Y en este caso, pues está dirigido a esa franja de edad, 8, 9, 10, 11 años. Hay 3 turnos, 20 plazas en cada uno de los turnos y en total 60 plazas. Cada uno de los turnos es de una semana, de lunes a sábado, el horario es de 9 a 2, de lunes a viernes. Y el viernes, entrarían a las 9 y, como comento ahí, introducimos esa noche, por lo tanto volverían el sábado a las 2 del mediodía. Y en este caso el programa de actividades también es muy diverso, pero está más vinculado a un ocio más de deporte o de aventura. Entonces proponemos actividades de agua como pueden ser el surf, el paddle surf, escalada y visita también al entorno, incluso también un parque de aventuras. Tanto en cada uno de los 6 turnos de Irrisarrilán como en los 3 turnos de Aventura Aero se reserva una plaza para necesidades especiales o menores institucionalizados, y en los 2 programas también se reconoce hasta un 75% de bonificación en familias perceptoras de RGI o situación asimilable. No voy a detallar cada uno de los plazos, prescripciones, inscripciones, sorteos y demás de cada uno de los programas, pero una fecha clave, el 1 de marzo, que es donde empieza la prescripción a las colonias cerradas, a las de Irrisarrilán, y luego progresivamente se van dando el resto de los plazos. Esa es la información muy en resumido. Eskerrik asko, Irati. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, Mari. Sí, a mí me gustaría saber si habéis tenido en cuenta la diferencia de edad en las plazas esas que habéis reservado para necesidades especiales, si se tiene en cuenta el que la edad cronológica pueda ser mayor de la que está en cada grupo, o sea, porque muchas veces no va unida la edad cronológica con la edad mental. Sí, normalmente cuando una familia ya hace el check, digamos, de necesidades especiales, nos suele informar sobre ese tipo de casos y solemos ponernos en contacto con las familias. Entonces se puede dar esos casos, que la edad sea superior a lo que le corresponde teóricamente y demás, y solemos hacer también esos encajes, digamos, dentro de los turnos. Vale, eskerrik asko. Zuri. Osondo, ¿alguna otra pregunta? Vale, pues pasamos entonces a ruegos y preguntas. Urkiri. Kaixo, Arratsaldeon. Galdera orokorra da eta batez ere Kristina zegon bere momentuan, eta 2023ko azaroan batzordean aipatu zen zubiaren inguruko, zegoela, zubiaren etorkizunari dagokionez, Kristina Laborda jakinarazi du partia bat aurreikusi dela kokapenak aztertzeko eta hirigintzarekin hitz egin dutela kokapenak aztertzeko. Nola nahi, kokapenaz gain lan egiteko moduak. ¿En qué fase nos encontramos? ¿Cómo está el tema de Zubia? Respecto a lo que comentabas, Urkiri, respecto al tema del emplazamiento, no hay novedad ni cambio respecto a noviembre del año pasado, cuando tú comentas que se trató ese tema. No tenemos en este momento ningún cambio ni nada previsto. Sí que es verdad que igual, en relación a tu pregunta, estaría bien, no sé si en la próxima comisión informativa, sino igual en la siguiente, poder informar y daros a conocer algunos de los trabajos que estamos haciendo ahora en el Centro de Inclusión Zubia, que creo que puede ser muy interesante y lo podemos tener en cuenta. Pero lo que es la relación con urbanismo, sí, en principio sí se estará trabajando. ¿En qué punto está? Sí, es verdad que desde urbanismo la información que tengo es que había un expediente de contratación para analizar la situación y hasta el momento no tenemos resultados. La verdad es que creo recordar, y te digo de memoria, creo que con Miquel, director de urbanismo, creo que hablamos a finales del año pasado, estamos ahora en febrero y no tengo nueva información, pero lo tengo en cuenta y me puedo poner en contacto con él.
Besterik. Vale, no sé si he dado lectura o no, porque Ikerne, no te he entendido, perdona, que igual no he dado lectura a la dación de cuentas, sí que es verdad que de resoluciones que no habíamos recibido ninguna. Vale, no, ya está. No habíamos recibido ninguna, pero vale. No había, por eso vale. Perfecto. Pues listo, si no hay ninguna otra cosa, que terminéis bien el día. Gracias.